Hola, soy Daniel y recuerda suscribirte a nuestro canal. Las redes sociales han llegado para quedarse. Desde el comienzo de su uso, el crecimiento ha sido tan progresivo con el paso de los años que las redes sociales y los social media han marcado un antes y un después en la sociedad, que ahora vive hiperconectada a las pantallas. Millones de personas son las que a día de hoy están adictas a estas comunidades virtuales. ¿Cuál es el principal problema? Que muchos de ellos ni tan siquiera lo saben. Por este motivo, ¿en qué? Vamos a proporcionarte algunos de los síntomas que te pueden avisar de que la tecnología está generando una dependencia en ti y, consecuentemente, desencadenando un problema de salud que podría ser difícil de superar si no afrontas la adicción en busca de soluciones. Vamos con el primer síntoma: el descuido de tus quehaceres o tareas domésticas. Las redes sociales pueden convertirse en el enemigo número uno para dejar de lado las tareas domésticas. La capacidad de absorción de la pantalla de tu smartphone, de tu tablet o de tu ordenador puede hacer fácilmente que te olvides de lo que tienes que hacer en todo un día. Hablamos de que sencillamente lo que quieres es curiosear en Internet, lo que es uno de los síntomas más comunes para reflejar que no le estás dando un uso adecuado a las redes, entendiendo el curiosear, eso sí, como un rato excedido de tiempo frente a la pantalla y no como un momento puntual. Si las redes sociales afectan en tus labores domésticas, en el trabajo no es para menos. Este es el segundo síntoma. Invertir tantas horas en nuevas tecnologías conlleva a la tecnodependencia, que implica, a su vez, estar disperso constantemente y no tener un buen rendimiento, ni laboral si estás en el trabajo, ni académico si estás estudiando. Generalmente, una mala gestión en el uso de Instagram, Facebook, WhatsApp o TikTok genera una dependencia que consigue aislarte de tu entorno e impedir la productividad. Te mostramos a continuación otro de los síntomas con el que a lo mejor te sientes identificado. Hablamos en esta ocasión del sueño. Dormir pocas horas, tener dificultades para conciliar el sueño y, en definitiva, dormir mal es otra de las consecuencias que puede provocar la adicción a las redes sociales. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, entre un 25 y un 35% de la población adulta en España padece insomnio transitorio y entre un 10 y un 15%, lo que supone más de 4 millones de adultos españoles, sufre de insomnio crónico. Aunque a día de hoy no existen datos que muestran cuántas de esas personas lo padecen por esta causa, sí que estamos comprobando que la adicción a esta herramienta incide directamente en los problemas de sueño. ¿Te acuerdas cuando mencionábamos la palabra aislarse? Pues bien, aquí va el otro síntoma y que tiene que ver con el autoaislamiento. Nos referimos a la pérdida de la noción del tiempo. Sí, como lo has escuchado, vivir alejado de la realidad que te rodea, no saber en qué momento del día o de la semana te encuentras, o incluso aislarte en esa especie de autoburbuja son realidades que provocan este síntoma, relacionado también con la falta de sueño. Porque si no duermes lo suficiente, está claro que el día lo vas a empezar cansado y con mucho desánimo. Aunque como toda persona adicta, tu consuelo estará en las redes sociales. De esta manera, perder la noción del tiempo será algo habitual en todas las situaciones. Una vez más, esta es una señal de que estás haciendo un uso no adecuado de la tecnología. Necesitas sí o sí hacer una parada para analizar tu estado físico y mental y evaluar si necesitas solicitar ayuda. Síntoma número 5. Cambios de humor por las redes sociales. Saber distinguir entre lo real y lo virtual es algo que no suelen hacer los que son adictos a las redes sociales. Uno de los síntomas más evidentes que se pone de manifiesto cuando alguien es dependiente de las pantallas es el cambio de humor. Las redes generan esos altibajos y esa inestabilidad de emociones que es complicado de solucionar. Generalmente son cambios que ocurren de manera repentina, y es que, así como puedes estar satisfecho con alguna conversación, es muy probable que un solo comentario negativo te acabe sacando de tus casillas. Le das demasiada importancia a lo que pueden decir terceras personas en algunas publicaciones que subas a tu perfil o a la web. ¿Te cuesta mucho tomar decisiones? Tranquilo, porque si es así no tienes por qué ser un adicto a las redes. Evidentemente la indecisión forma parte de nuestras vidas y siempre hay personas más indecisas que otras. No obstante, analizar la causa de esta falta de iniciativa resulta positivo. Teniendo en cuenta los problemas que desencadenan los malos usos de las redes sociales, vemos que este hecho es algo común entre las personas que padecen la adicción. Se asocia esta dificultad, en ocasiones, al hecho de que pasar tantas horas expuesto a la tecnología te puede acabar trastornando. Y, en definitiva, no tomar decisiones. La envidia es un veneno, y en las redes sociales es lo que abunda.
te hablamos del síntoma número 7, uno de los más retorcidos y preocupantes, pues tener una envidia que no sea, como se suele decir, sana, puede terminar por convertirte en alguien egoísta y desagradecido. No pocos usuarios muestran en sus perfiles una vida perfecta, de lujos, cuando su realidad particular puede ser distinta a lo que publican en fotos. Sucede mucho porque los adictos a la comunidad ven a los demás como una competencia y hasta envidian lo que observan de otros diariamente. Por eso es que la mayoría busca llamar la atención, impresionar y demostrar que también goza de un buen estatus social. Una forma superficial de concebir la vida de los otros y la tuya misma, que en lugar de buscar en estas plataformas un espacio de interacción y entretenimiento, se busca el desahogo y la aceptación. De la misma manera que con todos los síntomas anteriores, la inseguridad provocada también por este tipo de adicción no hace otra cosa que restarte como persona, impidiéndote crecer a nivel profesional y personal. Si eres muy inseguro, pero en las redes sociales pasa todo lo contrario, es muy probable que seas dependiente de las redes. La inseguridad fuera de las pantallas es un tema muy inquietante porque hace que no seas tú mismo en la vida real. Tratas de ser alguien que no eres y prefieres esconderte detrás de un teclado. Acabar con la inseguridad que sientes solo es posible teniendo vínculos reales, que te ayuden a sentirte más cómodo y menos reprimido al hablar con los demás. De la inseguridad nos vamos al último de los síntomas que encontramos en las personas adictas a las redes sociales, que es la incapacidad de conversar fluidamente con los demás. Sí, la dificultad de socializar es otro síntoma que puede estar relacionado con la adicción que te estamos contando. Y es que no es lo mismo tener conversaciones por WhatsApp que establecer una comunicación con alguien cara a cara. Los usuarios que pasan demasiado tiempo en las redes sociales se sienten más libres con el móvil o el ordenador para expresarse. Es su zona de confort y les cuesta mucho salir de ella, hasta el punto de parecer personas prácticamente distintas, ya que mientras muestran una personalidad característica detrás de la pantalla, al conocerlas en persona son personalidades mucho más discretas y retraídas. Después de este repaso a los síntomas que pueden ayudar a saber si eres adicto a las redes sociales, te proponemos una reflexión final. Si tienes alguno de estos síntomas o señales de que las redes sociales se están convirtiendo en un problema en tu vida, es importante que busques ayuda, primero en tu entorno de confianza y después, si no encuentras una salida, en los expertos. Banalizar esta realidad presente en la sociedad actual consigue únicamente huir del problema real y evitar la posibilidad de ayudar a muchas personas que se encuentran atravesando esta situación. Dar voz, en cambio, a este problema y fomentar asimismo la búsqueda de ayuda y las terapias psicológicas permitiría afrontar, concienciar y ayudar a muchas personas, no solo jóvenes, que estén dentro de este proceso de recuperación.